Pues ahora sí, familia, ya estamos aquí sobre la mesa con mi querido Mario Guerra. Un placer, Mario, que estés con Como nosotros. siempre acá con ustedes. Y vamos a tocar un encantado. tema bien importante y me identifico muchísimo porque papá no está. ¿Cómo puede crecer un hijo? O bueno, más bien, ¿cómo una madre puede empezar a hacer su vida sin un padre, sin un esposo? Sí. Está difícil, ¿no? Sí, es complicado porque finalmente la presencia del padre se vuelve importante, pero también tenemos que decir que no tendría que ser catastrófica. El padre, la función principal del padre es precisamente la función del rol paterno. Y la función del rol paterno, cuando el padre no está, puede ser cubierta por una madre, por una familia entera, por un abuelo, por un tío, por diferentes personas que hagan esta función protectora, amorosa, de escucha, de aceptación, de inclusión. Por supuesto que lo ideal es que el padre esté. Pero pueden llegar a suplir al papá. Por ejemplo, en mi caso, que yo perdí a mi padre de chico, mi mamá siempre nos decía, diles a todos, porque mucha gente quiso abusar, que no tienes padre, pero tienes mucha madre, ¿no? Eso sí, puedes tener mucha madre, pero esa madre no es mamá y papá a la vez. Exacto. Esa madre es una madre que ejerce las funciones del rol paterno. Que esa es otra cosa, ¿no, Que esa es Mario? otra cosa. Desde mi punto de vista. Sí. Aquí el tema es cómo funcionas tú sin la figura paterna, más que cómo funcionaría una madre sin el marido Claro. para adoptar la figura materna. la ¿Cómo nos familia. afecta a los hijos? Porque hay tres tipos de ausencia. La ausencia permanente, que esta ausencia es la que es por muerte del padre o porque el padre se fue, porque no supo o no quiso ejercer el rol paterno. La ausencia intermitente, los padres divorciados o los que nunca vivieron con la pareja y que se hace presente en algunos días a la semana para convivir con el hijo, pero sí provee de cariño, amor y aceptación, genera una muy buena relación. Pero también el peor de todos es el padre emocionalmente ausente. O sea, que está, pero no está. Físicamente presente, pero ignora a los hijos, no se vincula con ellos de manera amorosa, no les da aceptación, solamente los regaña, los desaprueba. Y entonces ese es lo peor, porque con un padre permanentemente ausente o un padre intermitentemente ausente, el hijo puede suplir eso con la imaginación, con la fantasía. Mi papá no está porque está trabajando, mi papá no está, pero si hubiera estado me habría protegido. Pero ¿cómo me defiendo de un padre que está físicamente presente, pero que emocionalmente está distante de mí? No hay manera que el niño pueda defenderse de eso porque está viendo la realidad. Prefieres ¿Cómo un nos papá que haya afecta, Mario? fallecido. Es mucho mejor a saber que está el papá ahí que no está Claro, contigo. porque del papá fallecido, del papá muerto. fuerte decir eso. No, yo prefiero saber que mi papá murió y no está conmigo porque murió, a saber que mi papá está Bueno, ahí es que y tampoco no quiere debe estar ser conmigo. fácil ser padre y habrá quien tenga una forma de ser y ser. Por ejemplo, No, tú pero es decías tu hijo. de los roles. Sí. Dices, el rol paterno y el rol materno. ¿Cuál sería el rol paterno? El rol paterno es protector, el rol paterno es proveedor, el rol paterno es de aceptación. Decía Carl Gustav Jung, un psicólogo analítico, la función de la madre es proteger al individuo de su mundo interno, el acomodo de las emociones, el acomodo de los sentimientos, el acomodo de las relaciones. Pero la función del padre es la protección del individuo de su mundo externo, de los peligros externos, de poder discernir entre el bien y el mal, de poder fijar límites. Esa sería la función paterna que también puede ser cubierta por una madre o cubierta por una familia entera. ¿Cómo nos afecta, Mario, todos los hijos que hemos crecido sin un padre? Mírate. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias a futuro? Y esa es parte de la pregunta. Y la otra pregunta, ¿nos pega igual a hombres y a mujeres? No, mira, más que pensar en las consecuencias de la ausencia del padre, tenemos que pensar cómo el hijo o la hija vivió la ausencia del padre. ¿Qué se le empezó a decir de esto? ¿Tu papá no estaba porque no te quiso? ¿Tu papá no estaba porque nos abandonó? O simplemente yo no sé por qué tu papá se fue, yo no sé por qué no viene, pregúntale si viene y le preguntas, o ya lo buscarás cuando seas más grande. O evita el tema. O evitar el tema. Si empezamos a satanizar o a beatificar la figura del padre, si la idealizamos o la satanizamos, el hijo va a crecer con una imagen distorsionada. Con un padre que era muy bueno, pero si era tan bueno, ¿por qué se fue? Claro. O con un padre que era muy malo y por eso me abandonó, porque no me quería. Y entonces se revierte en donde yo soy el malo o la mala, por eso mi papá me dejó. Es la vivencia infantil, lo que se nos dice, lo que se nos cuenta, las creencias que vamos desarrollando, lo que va a determinar más la afectación. Ok. Y claro que puede afectar relaciones, puede afectar educación, puede afectar forma de vincularnos, puede afectar hasta la elección de carrera o no profesional y hasta el éxito económico, sobre todo en los hombres. La ausencia del padre puede incidir mucho sobre el éxito económico de los hombres, es donde se sienten incapaces. Claro. Y con las mujeres, la afectación principal es esta búsqueda de relaciones compulsivas, porque se siente que si los hombres abandonan, mi papá me abandonó, pues los hombres me pueden abandonar. Es Entonces normal, ¿no? necesito tener este Eso. tipo de vínculos ansiosos para que no me dejen. Creo que sea la otra, ahorita pusimos 3 casos distintos de un papá semiausente, un papá que muere, un papá que se divorcia. Todas conllevan una huella, una herida que te va a marcar. Totalmente. ¿Correcto? Sí. De abandono quizá o de rechazo. En dado caso, obviamente entonces todos los seres humanos de alguna u otra manera estamos cargando estas huellas. Sí. ¿Cómo las trabajas?
Mira, efectivamente las huellas, no hay padre y madre que aún estando presente y totalmente atento a un hijo o una hija le pueda proveer todo lo que necesita, porque tenemos grandes necesidades, ¿no? De niños queremos, lloro y quiero que me cambies, lloro y quiero que me cargues, y como te tarda 5 minutos, entonces ya me siento en el abandono. Es normal que tengamos esto, pero existe la reparación. La reparación es que cuando llegamos a la vida adulta, si de niños no se dio, si la madre no cubrió las ausencias del padre ausente, o si en el contrario empezó a satanizarlas, de adultos ya empezamos a poder empezar a reparar. Empiezo a cambiar historias. ¿Qué me dije de esta ausencia? ¿Cómo voy a pensar que mi papá no me quiso si ni me conoció? No pudo no haberme querido ni no querido. ¿Cómo pudo haber pensado que no me quería si era yo un niño? ¿Cómo pude haber sido un niño malo? No hay tal cosa como un niño malo. Yo no pude haber sido tan malo como que mi papá se hubiera ausentado. Tengo que entender que quizá mi papá y mi mamá tuvieron una relación conflictiva, eran muy jóvenes, eran inexpertos y no supieron cómo vivir en pareja. Es quitándote el me de la ecuación. Quitando el la culpa. Me Sí. hizo, me tornó. O sea, es mi papá se Quitándote fue, del- no es del que lugar. me abandonó. Una culpa que no Exacto. te mereces. Porque, una no, culpa claro que no, porque pensemos en esto. El niño piensa, a ver, los padres están para amar, los padres están para proteger. Yo veo a mis amiguitos que tienen a su papá y que su papá está. Si mi papá no está, es probablemente porque no me quiso. Y si no me quiso es porque yo fui malo. Entonces, el malo soy yo. Y empiezo a generar esta culpa y a tratar de ver qué cosa fue lo que hice mal. Cuando vamos creciendo nos podemos dar cuenta que no es cierto. La culpa tiene una peculiaridad, es el único sentimiento humano que tiene una peculiaridad. Hay quien sin sentir culpa la tiene, pero hay quien sin tener culpa la siente. Y esa es la culpa tóxica, la que se siente Y ahora, sin ningún sustento. En este caso, ¿qué hacer como mujer? Si a lo mejor no está el papá por cualquiera de las causas, ¿cómo educas a un hijo para que no crezca con esa huella del papá ausente? Lo educas como se debería educar a cualquier hijo, protegiéndolo, queriéndolo, aceptándolo, guiándolo, pero también porque pregunte, y va a ser inevitable que pregunte por su papá, diciéndole la verdad que pueda comprender, ¿no? No es, tu papá se fue porque se fue con otra mujer. Mira, tu papá no está porque decidió no estar. Y con la huella se vive, ¿no, Mario? No claro, es que evite la no. huella de abandono. La huella está y se Tenemos- va a mantener por el resto de tus días. Sí, hay cosas, mucha gente dice, es que no he superado el abandono de mi papá. Y hay cosas que no se superan. Uno tiene que aprender a vivir con esas cosas. Uno tiene que aprender a vivir con esas Que no sea tu ausencias. enemigo. Y de grandes ir reconstruyendo nuestra propia vida. La tarea de todo adulto sano es convertirse en su propio padre y en su propia madre. Eso se llama reparentalizarse. Y eso es lo que responde a la pregunta que hace Hacerte Luzma. cargo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Reparentalizándonos, hacernos cargo de nosotros mismos. No sé por qué mi papá no estuvo, no sé por qué mi mamá no estuvo, pero al final yo me voy a hacer cargo de esto. Yo me voy a proveer aquello que no me proveyeron, que es aceptación, cuidados, protección, límites, cariño, por supuesto. Pero para eso supongo que es muy importante lo que las mamás les decimos a nuestros hijos, Sí. porque me ha tocado escuchar a muchas mamás que les dicen cosas terribles del papá que abandonó. Mira, cosas terribles que pueden hacer las mamás. Una es hablar mal del padre. Pueden hablar mal. Yo siempre he pensado, decirle a una mamá, mamá, habla mal de tu esposo, pero no hables mal de mi papá. Porque una cosa es mi papá y otra cosa era tu marido. Y si- Era lo que decía, una cosa lo que viviste tú y lo otra que tú cosa viviste como lo y que otra yo cosa, viví. y déjame a mí Sí, claro, hacer mis propios claro, juicios. Beatificar también al Padre, santificarlo, también tampoco ayuda porque entonces uno idealiza y con un Padre Santo, ¿cómo voy a ser yo como Él que era tan bueno? Entonces me siento siempre en falta, en escasez, siempre voy atrás de mi papá porque Él era muy bueno y yo no puedo serlo tanto. Pero otras de las cosas que son muy comunes, lamentablemente, con el padre ausente, es condicionar la presencia del padre a la ayuda económica. Es decir, si no das, no ves a tu No hijo. ves al Si no das, no convives. Eso es lo peor que podemos hacer. Creo que lo económico se tiene que arreglar con lo económico. Se tiene que arreglar en los tribunales, se tiene que arreglar con los acuerdos de adultos, pero jamás debería impedirse a un padre visitar a su hijo y ver a su hijo por la condición de que no estás cooperando Muchas económicamente. veces las mamás tienen tanto poder sobre los hijos y pueden manipular de una manera Claro. perfecta Sí. que crean ese abismo entre los hijos y los papás y por ignorancia. Yo entiendo que quizá no sea por malas, pero ¿cuáles son esas consecuencias a la larga? O sea, ¿tú crees que la historia finalmente un día se acomoda y los hijos de pronto tienen la inteligencia de darse cuenta, no manches, mi mamá hizo esto, esto, Claro. O sí esto? por mala, porque están dolidas. Sí, sí, es la mujeres forma así, de... Pero, no es- casos. ser Pero es como un dolida no ser mecanismo de mala, defensa, o sea, ¿no? Es que quiero que mi hijo esté conmigo para que no esté contra mí. Cuando hacemos eso, cuando empezamos a crear divisiones y empezamos a decirle al hijo, mira, tu papá no era bueno, mejor ni lo busques, es una persona mala, te va a rechazar, los estamos alienando. Hay ese término de alienación parental, donde un padre, el padre o la madre, habla muy mal a los hijos del otro para empezarlos a intoxicar con ideas, para que se alejen de él.
pero debemos saber algo, ¿por qué es tan dañino esto? Esto es muy dañino porque tengan en cuenta que cuando un padre o una madre habla mal del otro a sus hijos, está hablando mal de la mitad de su familia, del hijo. Está hablando mal de su 50% de vida, está hablando mal del 50% de herencia. Es como decirle a tu hígado y a tus riñones, odia al corazón y al cerebro porque son malos. No, no son malos. parte de mí. No son malos, son parte de mí y yo quiero poder integrar a un padre ausente a través de la fantasía, a través de la imaginación, pero a través de quizá en la edad adulta, si lo considero necesario, ir a buscarlo. Que muchos hijos cometen un error también y los padres también. Cuando son adultos y quieren buscar al padre, generalmente llegan pidiendo dinero. O el padre dice, dinero no tengo, ¿no? Cuando no es eso, pero esa es la vía de entrar, ¿no? Porque ¿cómo le entro si no tenemos un vínculo? Tengo que entrar como pidiendo algo. Pero si logramos sobrepasar ese escollo del dinero, de lo económico, de la falta, podríamos Y de ahí revincularnos, engancharnos podemos emocionalmente. volver a buscar a nuestro padre y establecernos de otra manera. O sea, como estrategia, perdón, sería bueno que si tus hijos se están acercando por dinero, de alguna manera tú inteligentemente manipular para que así sea, y ir encontrando, Sí, ¿no? De yo manera... diría, yo manipular, dirigir. Que no necesariamente con este reencuentro debería o no de haber amor. No, no, no. Es simple y sencillamente sanar una relación. Puede ser un Aquí estoy, reencuentro de aquí estás. reacomodo, No nos amamos un encuentro probablemente, de entendimiento, pero aquí estamos. un encuentro de saber, bueno, este es mi padre, Sé quién este eres. es mi hijo. Oigan, Exactamente. y ya para terminar, Sí. nada más, muy en breve. Venga, venga. ¿Qué pasa con los adultos que crecieron sin un padre? ¿Voy a ser un mal padre? No necesariamente, sobre todo si lo hemos trabajado, si hemos buscado ayuda terapéutica, si hemos buscado una guía, si me siento en falta, si me siento en culpa, probablemente sí le demos a nuestros hijos eso, porque si yo no tuve un padre, yo voy a tratar de ser el padre que no me dieron y tal vez sea un padre sobreprotector. Debemos también buscar este balance entre educar y querer. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.